Es lamentable pero cierto que hay algo en lo que parece que siempre podemos confiar. Es decir, hay algo con lo que siempre podemos contar. Que pase lo que pase, siempre está ahí, siempre regresa, siempre emerge y reaparece. Cuando pensabas que ya no había más, ¡zas! Ahí estaba adormilada, ahí estaba esperando su momento para el protagonismo y el estrellato, la corrupción del régimen. Siempre podemos contar con el eterno retorno de la corrupción como parte de la acción constitutiva de los actores del régimen. Porque aunque esté muy de moda lo de decir tú más o yo más a estas alturas, lo cierto es que ese peloteo es también ridículo y no hace otra cosa que mostrar las costuras de su sistema. Es en el que cifras más o menos, reacciones más rápidas o menos rápidas, control de daños más o menos profesionalizado, la identidad es compartida. Pero veamos la otra cara, porque insisto, muchos se dedicarán estos días a establecer comparaciones sencillas y hasta simplonas entre quienes actúan más rápido y quienes menos, quienes tienen más coherencia por elevar el listón y demás argumentos que son ciertamente lamentables. Porque este no es un tema de manzanas podridas, de casos aislados y de nombres individuales. Claro que la corrupción la ejercen personas con nombre propio, pero la ejercen porque existen en un ecosistema que se ha construido sobre aquello que perpetúa la corrupción. Es ese ecosistema el problema y no cada sujeto que por ahí pasa y hace lo que ese ecosistema le permite y promueve. Muy fácil es situar el foco en nombres propios en lugar de hacerlo en ese verdadero problema. Hoy es Koldo García o el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Pero el problema es que ambos pertenecen al mismo entramado, porque la política en este país está atravesada por una forma de entenderla y de ejercerla, que es esencialmente corrupta. He ahí el detalle, que así como muchos se acostaron una noche franquistas y se despertaron demócratas, la estructura sobre la que se basó la dictadura franquista, una estructura corrupta, pues se entendía que el Estado era suyo, los recursos eran suyos, el dinero era suyo, las arcas públicas eran suyas, la utilización de la fuerza era suya, etcétera, se mantuvo bastante intacta cuando la transición se abrió paso. La idea de que todo es suyo subyace a la corrupción metastásica de los actores del régimen, desde el Partido Popular hasta Casa Real. Ayuso o Juan Carlos I, que es tal vez el mejor ejemplo de la continuidad de la estructura corrupta del poder en España entre la dictadura y la democracia que se supone que vivimos. ¿Quién mejor que él para ejemplificar lo que se entiende por poder en España? Un sujeto al que no se le puede juzgar, que se le probó corrupción, pero como los delitos estaban prescritos, no había nada que hacer. Un personaje que viene a España a disfrutar de su impunidad y a enrostrarle en la cara de estos súbditos que no tenemos cómo hacerle frente a este abuso y a esta burla. ¿Quién mejor que Juan Carlos I para ejemplificar lo que es el ecosistema de corrupción donde conviven también los Koldo García, los Tomás Díaz Ayuso y todas esas tramas cuyos nombres hemos olvidado porque lamentablemente a veces la memoria intenta sobrevivir a la indignidad borrando lo indigno, pero no podemos hacer eso. Por eso da bastante igual que pidan actas de diputados que inauguren comisiones investigadoras de distinto tipo y que en cada tertulia de este país quieran hacernos creer que este es un tema de relaciones públicas y de capacidad para sacar pronto a los malos elementos. Porque mientras no se diga que el problema es estructural y que por tanto hay que empezar por tocar los cimientos del régimen, mientras no se diga que muy bien abrir comisiones, pero que haya una que juzgue políticamente al rey emérito, mientras no se diga que lo robado por las tramas de corrupción debe ser pagado por los partidos que se lucraron de ellas, porque la corrupción es sistémica y no individual, entonces solo están pasando el rato y tratando de hacer un control de daños, pero sin controlar realmente el daño, que es la corrupción enquistada en los centros de poder de este país. Cuando hablamos de un horizonte republicano, hablamos también de esto, porque es una nueva forma de construirnos como sujetos que coexistimos en una sociedad, de una nueva forma de relacionarnos entre nosotros y por tanto de ejercicio del poder. El horizonte republicano supone una nueva arquitectura de poder y es ahí donde se podrá atajar realmente el eterno retorno de la corrupción a la que el régimen del 78 nos tiene condenados. Hasta mañana.